Vamos a hablar acerca de la literatura de horror, de algunos de sus aspectos. Primero que todo, señalar qué es el terror, qué es el horror, qué es el miedo, porque son conceptos que muchas veces ocupamos en el lenguaje común indistintamente. Sin embargo, si queremos ser precisos con ellos, nos daremos cuenta que corresponden a diferentes graduaciones de un tipo de emoción. En el fondo, la situación más sobrecogedora es el horror. El terror corresponde más que nada a actos políticos, actos que atentan al orden social, especialmente lo que llamamos terrorismo. El miedo es una emoción que genera un asombro, que tiene que ver con un asombro. Pero cuando esto ya llega a un nivel sumamente alto, entramos al horror. Entonces la literatura de horror, porque así debería ser llamada, no literatura de terror, sino más que nada literatura de horror. La literatura de horror eh, tiene que ver con esa emoción que según Lovecraft es la emoción más antigua del mundo, y dentro de los tipos de horror señala que el más tremendo o el mayor miedo es el miedo a lo desconocido. Y efectivamente, porque si nos fijamos en el mundo antiguo, por ejemplo la prehistoria, el sentimiento de miedo en un grado más extremo es justamente el que tiene que ver con cosas de la naturaleza que no son explicadas de manera lógica, racional por el hombre de esa época. Entonces, aquello que dice Lovecraft en su ensayo sobrenatural sobre de la literatura, o sea, el ensayo sobre el horror sobrenatural en la literatura, eh, nos da una buena pauta acerca de lo que es el horror. Es una emoción, primero que todo, pero es una emoción en un grado superfluo, extremo. Es una emoción que en su grado más superlativo es aquella que tiene que ver con el miedo a lo desconocido, el horror a lo desconocido. Por eso Lovecraft justamente nos habla del horror cósmico. Entonces ya vamos entendiendo algunas cosas. Entonces en la literatura de horror tiene que ver justamente con esta emoción. Si no está esta emoción, si no la encontramos, obviamente no podemos hablar de literatura de horror. ¿Ya? El horror también es una suspensión temporal de la credulidad. Es una suspensión temporal de la racionalidad. Según algunos autores, es una grieta. Y es una apertura a otras dimensiones, a otra forma de comprensión. Ese es especialmente el horror cósmico, por ello me interesa tanto porque es justamente el nivel más alto del horror. Porque mire, fijémonos, y esto ya es un adelanto para lo que vamos a hablar posteriormente en otro video. La literatura de horror tiene por base los relatos míticos, las narraciones míticas. Tiene por base también el folclore europeo. En general, ¿cierto? También puede estar el folclore africano, latinoamericano, pero estamos hablando del tronco grueso, al menos de la literatura de horror, que es la que normalmente nos vamos a referir. Entonces, uno de los primeros estadios es el horror gótico, luego de toda esta cosa mitológica, que después ahondaremos en otro video. Después el horror psicológico, donde entra Edgar Allan Poe, y después con su gran discípulo, Howard Philip Lovecraft, entramos al horror cósmico, donde ya el miedo no se sitúa solamente en el aspecto meramente el miedo al otro, entendido por ejemplo un loco, un psicópata, como podría ser el horror psicológico, ni a un monstruo, como podría ser en el caso del horror gótico, sino en este caso a un horror existencial. Por eso es mucho más profundo este tipo de horror. Bueno, vamos a dejar esto hasta aquí. En otro video seguiremos andando, especialmente en las bases del horror, ¿ya?